amigos de Su Médico y la Silla Rota? Nos encontramos nuevamente en este espacio en el que nos preguntamos qué sistema de salud necesitamos, y hoy nos encontramos con un personaje muy importante que ha sido muy importante también su participación a lo largo de estos últimos años también en cuanto al sistema de salud. Tenemos al doctor Héctor Jaime Ramírez Barba. Él es diputado federal, es secretario de la Comisión de Salud. Doctor, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, Mariluz. Es un placer saludarte a ti y a utilizar todo este tipo de herramientas para tratar de alzar un poco la vista y ver cuál pudiera ser el mejor sistema de salud para nuestro país. Claro, pues es que ya de cara ahorita al proceso ya electoral que tenemos en la puerta, con todos los cambios que ha habido como en el sistema de salud, creo que sí es válido preguntarnos, ¿no, doctor? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué se tendría que hacer? Por supuesto, mira, tenemos ahorita, primero, ¿de dónde estamos partiendo? Tú sabes, yo soy diputado por León, Guanajuato, y en esta función de secretario de la Comisión de Salud, pues me toca abordar toda la problemática que surge de todo el país. Y hoy nos encontramos con un sistema multifragmentado, es decir, hay un sector privado que no es sistema, hay un sector de asistencia social que no es sistema, hay un sector público absolutamente como sector que ni siquiera está integrado entre ellos. Entonces, la pregunta sería ¿cómo le va a hacer cada ciudadano mexicano para que realmente sienta que desde antes de nacer está siendo cuidado por una obligación que tiene el Estado mexicano? Y por Estado mexicano me refiero a los tres poderes, a los tres órdenes de gobierno a lo largo y ancho del país. Y por el otro lado, que a lo largo de la vida te sigan atendiendo en un sistema, no en sectores, en un sistema de salud hasta la vejez, cuando con una vida plena, bueno, pues el ser humano sí tiene límite de vida. Entonces, que aún en el momento de la muerte te sientas cuidado y arropado con un sistema muy fortalecido. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo que en el ciclo de la vida, junto con el ciudadano, junto con la persona, tendríamos que ver cómo logramos más años a su vida y cómo logramos más vida en los años que va a estar teniendo. Claro, yo creo que sí, es muy importante esto que comenta, doctor, y me gustaría preguntarle, ahorita ya nos comentaba el sistema de salud fragmentado, que ha sido todo un problema para, sobre todo para los ciudadanos, ¿no? Que cuando vamos a que nos atiendan, a lo mejor no lo tienen en el IMSS y tenemos que ver por nuestra cuenta, comprar cosas de bolsillo, ¿no? El gasto de bolsillo que usualmente conocemos, porque aunque lo tengan en otro sistema de salud, pues no podemos acceder a eso. Si fuera un paciente el sistema de salud, ¿cómo estaría ahorita, doctor? ¿Cuál sería como su diagnóstico? No, pues el paciente está en terapia intensiva. Lo que pasa es que cuando este paciente, que es una garantía constitucional que se le otorga al Estado mexicano, cuando el Estado mexicano tiene en sus manos, por un lado, casi 1 billón de pesos, o sea, casi 970 mil millones de pesos para ejercer, por ejemplo, en el 2024. Muchos miles de millones de pesos. Y al final de cuentas, la población en México, 130 millones de habitantes, cerca de 187 mil localidades de menos de 2.500 habitantes, 2.460 municipios, 32 entidades federativas, municipios tan grandes como León, Guanajuato, que es el tercero más grande de la República con 2 millones de habitantes, o municipios tan pequeños, en Oaxaca el más pequeño tiene 88 habitantes. ¿Cómo le haces para que la salud pueda ser atendida en tu persona y en la comunidad? Hoy lo que vemos es que no importa dónde estés, la gente no acude. Yo vengo ahorita de un evento donde el 99% tenía IMSS, pero solamente uno de un auditorio de casi de 200 personas dijo que acudía al IMSS a su consulta. O sea, se siente totalmente desatendido porque le queda lejos, porque las citas son muy tardadas, porque cuando va a cita no le dan medicamentos, y eso se reflejó claramente en la encuesta de ingreso y gasto de los hogares. Entonces, en un país en donde el gasto de bolsillo empareja el gasto público, las cosas no andan bien. Y más ante un ofrecimiento de todo este gobierno que en 6 años ha gastado, pues imagínate, pensemos que en promedio sean 850 mil millones de pesos por año. Pues hablamos casi de 4 billones de pesos, y aún así la población, más de la mitad de la población acude, como tú señalas, a farmacias privadas, a consultorios privados, a consultorios aledaños a farmacias, a sanatorios privados para atenderse, porque el sistema público, que en teoría tiene el dinero suficiente para atender lo que tiene obligación de ley, pues no lo hace. Es que ese es el problema, ¿no, doctor? Es a lo que se enfrenta uno en el día a día,
llegas al hospital y no tienen lo que tú necesitas o te dan la cita hasta dentro de 6 meses cuando pues tú tienes la molestia o el dolor ahorita. No, por supuesto. Mira, hoy estamos con un paradigma muy curioso, porque según el presidente López Obrador y la Constitución, con una ley que él modificó, tenemos derecho a todo. Pero en la práctica, como tú dices, en el día a día no tenemos acceso a nada. Digo, aquí vemos, mira, la Ciudad de México pues tiene los principales hospitales de este país, los principales equipos. Y veíamos en días pasados, en tu periódico y en tu medio digital, que los pacientes para recibir radioterapia tenían 8 meses. Imagínate un tumor que se empieza a duplicar y a duplicar y a duplicar, y la radioterapia lo que hace es que el cáncer no avance, te digan que dentro de 8 meses te van a dar tu tratamiento. Bueno, pues lo que va a ocurrir es que el cáncer va a avanzar, tú vas a morir de manera más prematura y tu familia pues va a quedar desvalida. Cuando ese tratamiento que no llega a tiempo es un niño, imagínate la tragedia para una madre que su niño se le muere entre los dedos, como ocurrió con miles de niños que no recibieron la quimioterapia a tiempo, y ese dolor y ese sentimiento de impotencia de no haberle podido dar a sus niños lo que necesita. Porque una quimioterapia para la gran mayoría de la población mexicana, que no gana a veces ni siquiera 5 salarios mínimos, pues no alcanza a pagarlo. Y irremediablemente el niño va a morir y su madre va a quedar con un dolor para toda la vida. Imagínate un país como pues que ahorita podemos sumar casi 800,000 muertes en exceso por el mal diseño del sistema de salud. Por eso te dije que estaba en terapia intensiva. Doctor, ¿y por dónde empezamos a tratar de solucionar la situación? Bueno, mira, cuando uno habla técnicamente, uno dice, mira, hay 3 temas. El tema de financiamiento, es decir, de dónde va a salir el dinero. Luego el tema de la provisión de servicios, quién va a dar el servicio. Y por último, ¿cuál es el marco regulatorio? Se llama sistema normativo, para que las cosas se den bien. Tú hoy vas al Seguro Social, por ejemplo, y te toca la consulta en la clínica de Iztapalapa, ahí no hay medicamentos, tú vas a otra clínica del propio Seguro Social y te dicen no, ese medicamento solamente se le va a surtir en Iztapalapa. Oiga, pero no hay, pues tienes en teoría que llamar a una farmaciota y esa farmaciota en teoría te lo va a dar. Obviamente en la práctica eso no se va a dar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es considerar que el sistema de salud es mucho más que lo que este gobierno ha querido hacer, este monopolio de la salud, de esta dictadura sanitaria, pues que el resultado de la negligencia criminal con la que se han manejado ha sido dolor y sufrimiento, sobre todo de los más pobres. Más de 200,000 niños hoy que se encuentran huérfanos por el tema del COVID, 200,000 niños prematuros que nacen por año, que no son atendidos como debe de ser para que no haya malformaciones congénitas, que no haya daños a la salud en esos prematuros. Y te puedo dar una lista grandísima. Bueno, el sistema de salud mexicano hay que hacerlo eso, un sistema, integrarlo. El público, el privado y el social. Pensemos lo que comentamos hace un rato. Está el paciente, ya lo conoces, nombre y apellido, tienes diagnóstico, ya tienes que le toca la radioterapia, pero resulta que el hospital siglo XXI está saturado, ya no caben más pacientes. Bueno, pues en ese momento tú buscas en el sistema de salud, en todo, donde hay que le den su radioterapia a tiempo. ¿Qué significa entonces? Poner como esta maceta al paciente en el centro de toda nuestra atención. Lo da el público, qué bueno. No puede el público que lo dé el privado. No puede el privado que lo dé la asistencia social. Usted se quiere entrevistado a FUCAM, una asociación civil especializada en apoyo al cáncer de mama en la mujer. Sí. Bueno, cancerología no podía atender a todas, el Seguro Social no podía atender a todas, pues entonces FUCAM podría atender a muchas pacientes. Sí. Y como FUCAM, en México había 800 centros especializados para diferentes tipos, que este gobierno le cerró la puerta como se la cerró a Xochitl Gálvez, por ejemplo. Entonces, la primera rápida y que se puede hacer es integrar al sector salud de manera primaria y obviamente con ello la salud digital, telemedicina, teleconsulta, registro electrónico. Tú tienes un paciente con cáncer, pues deberá haber un registro nacional de pacientes con cáncer para con base en eso pronosticar cuánto tienes que comprar de medicamentos, qué tipo de medicamentos dependiendo la edad del paciente, los tipos de cánceres que puede haber, formar recursos humanos, invertir en investigación para cáncer, obviamente cuántos equipos más debería de haber para radioterapia, para quimioterapia, para genética, para consejería genética, cuántos en el espectro de la vida de un paciente con cáncer requieren aparte el auxilio espiritual, tanatología, cuidados paliativos. Bueno, pues entonces cuando tú ya tienes la persona al centro,
conociendo sus necesidades, es muy fácil planear el sistema. Puede ser que en alguna ciudad el sector privado sea mucho mejor que el sector público en la alta especialidad. Bueno, pues haces contrato como gobierno para decirle, oye, los pacientes con estas enfermedades, tú nos los vas a hacer el favor de atender, porque mientras yo aumento mis capacidades públicas, si fuera el caso, para tener más especialistas, un área diferente, un estudio diferente. Hoy, por ejemplo, si ahorita yo te dijera, la primera causa de ceguera en el Seguro Social, en el IMSS y en el ISSSTE se llaman cataratas. Ni siquiera sabemos cuántos pacientes están en fila para una cirugía que es tan económica, para una cirugía que es tan fácil de hacer. No es posible que un adulto mayor lleve el riesgo de fracturarse la cadera, incluso de morir por la fractura de cadera, porque no se han operado de cataratas. Y tú preguntas a la institución, oiga, ¿cuántos pacientes hay en lista? No tienen listas, porque este gobierno no quiere tener ninguna lista de nada para que no sepa la magnitud del problema. Entonces, integras el sistema, pones el centro del paciente y, por último, de reclamo rápido, el abasto de medicamentos. Claro. O sea, la gente reclama eso. Ya se tiene la experiencia en México, pones tú el abasto de medicamentos, utilizas también la tecnología de la información, blockchain, surtimiento. Imagínate a tu abuelito, que tiene 92 años, nada más está tu abuelito, tu mamá y tú. Tú te vienes a trabajar, tu mamá también está apoyando a la casa, quizá cuidando al abuelito, pues que se vaya el abuelito a sacar la cita en la mañana. A ver si en la mañana le toca la cita. Si le toca la cita, si le alcanza a dar la consulta. Si le alcanza a dar la consulta, si le da la receta. Si le da la receta, a ver si hay medicamentos. A un sistema en el cual quizá un adulto mayor tenga diabetes o la presión alta o dolores por algún tipo de reumatismo. Es lo más común. Y entonces, con una camarita en su casa, con los aparatitos que hoy tenemos todos para medir la presión, una camarita, se le da teleconsulta. ¿Cómo está? Muy bien. Le va otra vez a tomar su medicamento. Le mandas el medicamento a una receta electrónica y se surte en la farmacia cerca de tu casa. ¿Te hace sentido? Claro. ¿Se puede hacer eso en México? ¿Qué tan lejos estamos de eso, doctor? Pues lo primero es soñarlo. Si tú lo sueñas, entonces ya dices, quiero así el sistema, lo puedes llevar. Ahora, yo te comentaba de este México rural nuestro, 130 millones de mexicanos, pero el 27%, vamos a empezar el 30 para no meternos en tantos temas tan complejos, sí. 39 millones de mexicanos viven en zonas rurales. La pregunta es, ¿en las zonas rurales hay internet en todas las zonas? No. ¿En todas las zonas rurales hay telemedicina? Tampoco. Pero hacia allá tenemos que ir. La pregunta sería, oye, ¿hay la posibilidad de que haya en todas esas zonas? Sí la hay. Antes era muy complejo. Ahorita nos estamos grabando esto, fibra óptica, una muy buena red de servicio. Bueno, allá puede haber internet satelital, con centros que ya existen algunos avances, y obviamente el mecanismo de provisión se puede hacer perfectamente con la logística de medicamentos que te digo. Porque es muy diferente. Tú imagínate cuántos medicamentos debe haber en un centro de salud o en una casa rural en donde alrededor de ese lugar viven 80 familias. Tú puedes saber si son hombres, son mujeres, qué padecimientos tienen, si hay alguien embarazado o no, si alguien se planea embarazar o no para dar ácido fólico, un suero antialacránico. Bueno, esa provisión de la casa de salud y del centro de salud, ¿cada cuándo se debe de surtir? En este país se surten 5.5 millones de recetas por año. Bueno, se deberían surtir. Este gobierno no ha surtido millones de recetas en lo que va de su administración, porque no planeó bien cuál es la demanda de la población. Ahora imagínate, tú estás en cardiología, en urgencias, el tipo de medicamentos, el tipo de insumos, el tipo de dispositivos médicos es muy diferente. Entonces, cada hospital, tú vas planeando esto desde un año antes lo que necesitas. Claro. Entonces, pues el gobierno que cambie en junio tendrá que rápidamente en la transición planear si siguen con este sistema fracasado de la salud, los sepultureros de la salud que ha sido este gobierno federal, para plantear en un sistema en el cual sociedad y gobierno lo hagamos juntos. Es decir, considerando a los expertos del sector privado en distribución, en formulación, el gobierno no produce medicinas. Entonces tú no puedes hacer una política farmacéutica nacional cerrándole las puertas a todos los laboratorios que producen estos productos, a todos aquellos que hacen dispositivos médicos, desde el que ya conocemos casi todo el mundo, es un oxímetro digital, todo el mundo tiene hoy en su casa, sí. Todo el mundo tiene quizás un baumanómetro en su casa,
todo el mundo tiene termómetros, hay muchos dispositivos, incluso muchos ya traen ahora de pulsera. Sí. Entonces, hoy tú vas educando al paciente, el paciente va apropiándose de su salud y van pidiendo las cosas. Entonces, dos cosas. Una es integración del sistema, poniendo a la persona en el centro. Y segundo, ahorita de entrada, rapidísimo, se necesita el abordaje de medicamentos. Para una persona, ahora, la suma de personas se llama salud pública. ¿Qué acciones tenemos que estar de preparación para una futura pandemia? Pues de entrada, el paquete de vacunación. El agua potable. Un medio ambiente sano. Pues, ¿cómo van a estar bien la gente alrededor de Tula cuando el aire está tan contaminado que las infecciones respiratorias, las otitis, las faringitis, los cánceres secundarios a estos contaminantes es muy diferente cuando la energía se hace con combustóleo que contamina impresionante a unas fuentes alternativas no contaminantes? Sí. Entonces, la salud pública también tiene acciones por hacer con sistemas de vigilancia, de promoción de la salud y de prevención de la salud. Doctor, ¿y usted ve pues justamente esta disposición de quienes vienen ahorita las y los candidatos pues para hacer estos cambios necesarios en el sistema de salud? Mira, yo lo que te puedo decir es lo que hemos visto los últimos 6 años. Sí. Se decía que íbamos a ir hacia una salud de Dinamarca. Hoy estamos tan siquiera lejos de los mexicanos, ya no lejos de Dinamarca. Sí. O sea, es un sistema que no es empático. Es un sistema que a las madres de los niños que murieron por cáncer les dicen que son unas revoltosas y que los niños son guerrilleros porque quieren lesionarlos. O sea, un gobierno que se victimiza. Lo que hoy vemos es que los pacientes no tienen medicamentos por un gobierno soberbio, sordo y ciego que no escucha a nadie. Un gobierno que se encierra en Palacio, que se encierra en Lieja, con un secretario que yo te aseguro que muy poca gente sabe tan siquiera cómo se llama. Mucho menos que tenga el papel de rectoría de la ley para integrar el Sistema Nacional de Salud. Hemos visto un gobierno que el poco fondo que había para atender a los pacientes con cáncer se retiró. Todo el fondo que había para atender a los niños menores de 5 años, un fideicomiso de más de 2.500 millones de pesos, se retiró. Un gobierno que prefiere que el niño quede sordomudo a poner un implante coclear para poder presumir, en este caso Zoé Robledo, por ejemplo, del IMSS, que tienen superávit, cuando realmente lo que están haciendo es no atendiendo las cosas. Un gobierno que, estando en el Congreso, iniciativas presentadas por un servidor, por nuestro partido político y en otros partidos, no avanza. No avanza ley digital, no avanza cuidados paliativos, no avanza receta electrónica, no avanza teleconsulta, no avanza protección de datos personales, no avanza una mejoría en el sistema de medicamentos. Entonces, ¿cómo le voy a creer yo a un gobierno que durante 5 años ha hecho cosas diferentes a las que ha dicho? Porque el presidente se la pasa diciendo mentira tras mentira. ¿Ves? Cuando ya se hacen las encuestas por el propio gobierno, pues resulta que sí están gastando más, que sí gastan más los pobres, que murieron más los pobres, que hay muchas mujeres viudas y muchos niños huérfanos y que no le importa qué le pase a ese niño mientras él no se dé cuenta. No hay un registro del cáncer que estaba en la ley y lo quitaron. No hay un registro, Mariluz, de gente que estaba en enfermedades raras para que se pueda atender. No hay un registro de falla renal. Ayer hicimos 3 foros donde hicimos una exposición que se llama Mirar para contarlo, Mariluz, de niños prematuros. Las mamás mandan la foto del niño prematuro y luego ya más grandecito. Bueno, cuando tú revisas en dónde estaba el dinero para que le hicieran tamiz metabólico, que le puedan diagnosticar las enfermedades, se ha negado este gobierno. Entonces, que no diga que le interesa a la niñez, cuando con una pruebita del talón de un bebé, tomándole una gotita, se pueden saber 68 enfermedades, pero no quieren saberlas, porque eso implicaría el reconocer que no están siendo atendidas. Entonces, por un lado tenemos ya un gobierno probado que queda claro que no le interesa. Y por el otro lado tenemos un gobierno que ha tenido ya experiencias previas y que, por ejemplo, el Seguro Popular pues ha dado todas las muestras de haber funcionado. Porque se fue escalando cuántas enfermedades cubría, se fue escalando el tipo de paquetes que tenías tú garantizados y que eran exigibles, y entonces las tendencias de ese gobierno, que fue reconocido por la manera y que tú escuchas, a ver, queremos ponerle más dinero, queremos poner a la persona en el centro, queremos visibilizarla, que su salud
y su educación y su economía son tan importantes para el desarrollo humano que no puede ser. Un gobierno no puede medirse, Maelu, por la capacidad económica. Un gobierno debe medirse por el celo con el que cuida la salud de sus ciudadanos. Entonces, claramente hoy el gobierno de Morena es un gobierno que no ha cuidado el bienestar de sus ciudadanos y hay claramente otros gobiernos que lo cubrieron. Obviamente quedaban cosas por hacer. Bueno, pues un tema por hacer es que se ocupa más inversión en salud. Y hoy sabemos, por ejemplo, que la población ha gastado de su bolsillo dinero que entonces sí puede estar vigente para poder hacer un sistema más integrado y que tú, si tienes IMSS y vives cerca de una unidad hospitalaria pública o privada, con el modelo de atención a la salud de atención primaria y con un escalonamiento a los diferentes hospitales, si tú ocupas hoy una cirugía de corazón en el mejor lugar que hay en México, todo pagado con el gobierno y no monopolios de Estado, como ocurre, por ejemplo, ayer en la noche una de las personas que me abordaron, ella tiene seguro social y tiene endometriosis, un problema muy serio en las mujeres. Sí. Bueno, ya cambiamos la ley para que sea considerado enfermedad del trabajo. Porque el gobierno decía que no, que ni siquiera existía ese problema, ¿no? Cuando son millones de mujeres que tienen dolor menstrual y a veces es muy importante. Bueno. Sí. Dice, oiga, es que en el IMSS yo llevo lo que me dice mi médico y dice el IMSS que esa patología no existe, esa enfermedad no existe. Claro, como no es mujer. Y entonces dice, pero en cambio en el Instituto Nacional de Perinatología hay gente que lo atiende muy bien. Yo quiero ir a perinatología, pero me cobran la cuota más alta porque tengo IMSS. Claro. Pues es un absurdo. O sea, aparte de que el sistema que me debe atender y cuidar como mujer no me atiende, me quieren cobrar 10 veces más de lo que valen las cosas porque tengo IMSS al cual no me atiende para poderme atender bien. Imagínate qué contradicción, Maril. Sí, no, es tremendo, porque creo que en algún momento cuando se habló inicialmente en este gobierno de la universalización, sí se puso incluso sobre la mesa, pues que una institución, en este caso el INSABI, pues como que tratara de absorber a todos, ¿no? Y insiste que realmente es poco viable. Y lo que usted nos dice es más bien, no tiene una institución que comerse a todas las demás, sino solamente que haya esta red entre todas, ¿no? Para que se puedan atender. Claro, un modelo de atención. Sí. Imagínate tú, voy a poner un ejemplo de cocina. Tú vives aquí en el Distrito Federal y dices, bueno, vamos a hacer, bueno, Ciudad de México. Vamos a hacer comida para todos. Ah, no, pero es que somos 20 millones. Lo más eficiente es que hagamos 20 toneladas de arroz, de frijoles y cada quien pase por su ración. Pues no va a alcanzar. Claro. Bueno, como yo te digo, el INSABI era pura letra. Por eso se murió. Sí. Y por eso dio los sepultureros de la salud. O sea, lograron universalizar, pero la ausencia de todo. O sea, no saben, no entienden que no entienden, están soberbios y además corruptos. Lo que ellos decían que era corrupción, ahora es más clara. Te voy a decir por qué. Simplemente en medicamentos. Lo que se compró en 2018 con 600 millones, para el año 2022 compraron la mitad con el doble del precio. O sea, incrementó 3.1 veces el precio promedio de los 5.5 millones de medicamentos que debieron de consumirse por día. Y ahorita estamos ya en su último año, sus últimos meses de gobierno, y todavía andan comprando cosas que no alcanzan. Claro. La última licitación de Birmex compraron 600 millones de medicamentos. Pues no sirve para un año ni soñando. Te comentaba que son un poco más de 2.200 millones de cajas de medicamentos los que se necesitan y de diferente tipo. Entonces, cuando no surten la mitad, pues son pacientes que no les importa que no tengan. Claro, y es que eso que nos comenta lo hemos también documentado acá en La Silla Rota y en Su Médico, pues justamente cómo pues las compras consolidadas han fallado desde que hicieron todo este cambio de primero pasarlo a la Secretaría de Hacienda, a la Oficialía Mayor, después con la UNOPS, ahora otra vez con Birmex. Luego el INSABI, luego la Función Pública, luego el IMSS y ahora Birmex, 6 veces. Por todas las manos, sí. Y realmente pues mal planeadas y justamente pues las instituciones tenían que salir a comprar también por su cuenta y por eso se elevan los precios, ¿no? Porque son adjudicaciones directas cuando tendrían que haber sido pues más bien estas licitaciones y ver quién te ofrece el mejor precio, la mejor calidad, lo mejor, ¿no? De lo que estás necesitando. Claro, yo te comentaba que la soberbia Dios la castiga con ceguera y con sordera. Tenemos aquí los logos, yo soy miembro de la Academia Nacional de Medicina, sí, que es un órgano consultivo del gobierno federal. La Academia Mexicana de Pediatría es un órgano consultivo del gobierno federal. La Academia Mexicana de Cirugía, de la cual también soy miembro en mi sitial de cirugía general, es órgano consultivo. Pues este gobierno no consulta a nadie. De hecho, en el Consejo Nacional, en el Consejo de Salubridad, quitó a la UNAM
quitó al Politécnico, quitó a los colegios médicos, a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, porque un grupo de burócratas ineptos, insensibles y negligentes, pues piensan que lo saben todo. Pero la población es la que está sufriendo y eso es lo que la gente no puede pensar que es normal que si se murieron por COVID 800,000 personas, les crean al gobierno que fue por gordito o porque fumaba o porque estaba descuidado. Sí. En vez de decir porque no hicimos bien las cosas, porque no tuvimos con qué protegerlos, no tuvimos cubrebocas, no mandamos buenas señales, no teníamos el equipo para proteger a nuestros médicos. México fue el país en el mundo que más perdió médicos por cada 100,000 habitantes, enfermeras, porque no fueron cuidadas. Bueno, imagínate el tope. Gente de la Academia Nacional de Medicina tuvo que vacunarse bajo un amparo médico, porque ya no trabajabas en la institución pública, pero estabas en el sector privado, que atiende la mitad de los mexicanos para fines prácticos en el 2023, no fueron atendidos. Con amparos vacunando niños, con amparos atendiendo médicos, y todavía el presidente diciendo que por corruptos. Sí. Bueno, pues. No, sí, de no creerse. Y cosas así se vieron durante todo este sexenio, doctor. Pero nosotros vemos con mucha esperanza, primero, que la salud va a ser parte fundamental del desarrollo humano, a eso estaría dedicado. Trabajar junto con la sociedad civil para diseñar el modelo, que haya un médico familiar para que te entienda y tengas una tarjeta además. Esta tarjeta que se llama de su salud, la idea de ella es que tú vas a una institución, tienes derecho a un medicamento, te lo dan, no te lo surten, con esto vayas a surtirlo a una instancia donde esté cerca de tu casa. Tú estás en tu casa, tu abuelito está solo ahí, tiene los indicadores, necesita consulta que sea por telemedicina. O sea, aspiramos quizás a que el 30% de las consultas de este país hacia el 2030, yo tengo la visión y el sueño de que se pudiera dar por teleconsulta, por ejemplo. No, estaría perfecto, se facilitarían muchas cosas, doctor. Claro. Y la atención primaria de la salud. Sí. O sea, decíamos este mecanismo de cocina, grandísimo para todos. Bueno, pues es diferente para una familia en los cuales hay 3 integrantes con diabetes, se cocina diferente. A una familia en la cual hay 2 niños y 2 adultos, se cocina diferente. Y por eso cada familia debe tener su médico de familia. Este médico que te conozca a ti, a tu esposo y a tus hijos para que se haga atención primaria y que vigilen desde, oye, ¿cómo está el agua? ¿Tomas agua potable? ¿Cómo está tu ejercicio? ¿Cómo está tu sueño? Que puedas saber con base en dónde vives, a qué te dedicas, cómo disminuir los riesgos para que no tengas diabetes, para que no tengas hipertensión. Si tu abuela y tu mamá tuvo cáncer de mama, ¿qué estudios hay que hacerte previos para saber el riesgo que tú tienes de hacer cáncer de mama, pedirlo a tiempo? Sí. Entonces, este médico familia es clave y de ahí, una vez detectado el tema, te pueden llevar a otro tipo de niveles de atención para hasta llegar al nivel de superespecialidad, ¿no? Alguien tiene cáncer, en ese momento no se puede soltar ya al paciente para que se hagan todos los estudios en tiempo y forma, con normas oficiales mexicanas o con normas clínicas del mejor nivel y que tú tengas la mayor probabilidad de sobrevivir y de estar con tu familia hasta que sea el momento de partir de este mundo. No, pues estaría genial, doctor. Y justamente también quería preguntarle, usted está en el equipo pues cercano de la candidata Xóchitl Gálvez, ha estado trabajando con ella. ¿Ella qué le comenta? Ahorita ya nos comentaba algunos de los planes que ustedes tienen en caso de que pues llegue ella a la presidencia, pero ¿qué le comenta ella respecto al tema de salud? ¿Qué preocupaciones ha visto ella? ¿Qué le dice? Pues mira, primero decirte que en los antecedentes sobra claramente que ella tuvo ya la experiencia de salud muy cercana. Sí. Primero, porque le tocó la zona más compleja. Ella fue funcionaria federal en el tema indígena y junto con Julio Frenk Mora establecieron todo un sistema para cuidar a la mujer desde el embarazo y luego el parto y el puerperio. Después a los niños. Se hizo un programa para que ningún niño quedara chaparrito porque no comiera. Entonces se implementaba para que se pesara y se midiera y tuviera su vacunación. Bueno, hoy ese sistema fue destrozado. Cuando ella va y visita las zonas indígenas, cuando ella va y visita y platica con la gente, pues se enfrenta a esto que estamos comentando. Ha dicho públicamente la experiencia aún con familiares de ella, que si no ha sido porque va a un sanatorio particular, pues se muere porque la institución pública no se da. El tema de la hemodiálisis, de la diálisis renal. Es decir, ella es madre de familia, sabe la importancia de cuidar a sus hijos para que tengan crecimiento, desarrollo y evolución, sean hombres felices, sean hombres de bien y hombres de trabajo. Bueno, con esa visión
dice, hagamos un buen desarrollo humano. Buena salud desde antes de que nazca la persona hasta su último momento. Educación. Una persona educada es una persona que va a ser más feliz, una persona que va a tener más oportunidades en la vida, y la educación, con muchísimas áreas que está proponiendo, manejar un otro idioma, manejar ciencias duras, utilizar las herramientas tecnológicas, y por último el trabajo. Pues podrás ser muy educado y estar muy sano, pero si no tienes que llevar comer a tu casa, claro, te enfermas de otra manera. Sí. O sea, también la salud mental, la salud espiritual, la angustia del trabajo, del camino diario, es un tema complejo. Entonces, ella está proponiendo, en lo que se ha escuchado, que el tema de estos tres son relevantes. Y pone un marco lógico muy grande, empezó, que no haya miedo. Y la gente a veces lo interpreta solamente para la seguridad. Pero a ver, hoy una persona que tiene un cáncer y va a la institución, tiene miedo que no tengan medicamentos, tiene miedo que no funcionen los equipos, tiene miedo que no haya un médico que sustituya si un médico se enfermó, tiene miedo a que no le alcance para comprar los alimentos, tiene miedo, ¿me explico? Entonces, en el caso de salud, ella dice, a ver, tú vas a tener tu gestión, vas a tener tu apoyo, pero ¿de qué te sirve si te lo vas a gastar en medicamentos? Claro. O sea, y dice, primero va a seguir el apoyo, pero tú tienes que pensar que un adulto mayor tiene otras necesidades. Dentadura, y más si tienen diabetes, la pierden. Padecimientos auditivos propios de la evolución, cataratas, anteojos. En el caso de los niños, pues todo este cuidado desde revisiones previas, también, es decir, todas las acciones que pueden irse midiendo en un paquete de servicios para que realmente sea la guardiana de la salud, Xóchitl Gálvez. Pues esperemos que se puedan concretar todos estos proyectos, doctor. La verdad es que creo que comenta ahorita algo que es bien importante. Normalmente pensamos en un tema de salud cuando hay enfermedad, pero más bien tendrá que ser un tema pues integral, ¿no? De bienestar no solo físico, sino también mental, emocional, social, que son muchos factores y que realmente pues no se están cumpliendo y no se vienen cumpliendo, ¿no? Desde hace varios años. No, por supuesto. En el caso del agua es crítico y ve a este gobierno insensible con respecto al agua. Tú no puedes solucionar un problema de diarreas continuas dando medicamentos. Se solucionan modificando para que tu agua sea potable. Sí. Entonces, son enfoques, pero en este enfoque de salud está considerado no solamente la atención médica, sino todas aquellas acciones, mercados, rastros, verduras, sanidad vegetal, sanidad animal, entre muchas más. Es un tema ambicioso que se puede hacer perfectamente y soñamos que para el 2030 se puede hacer. Pues esperamos que así sea, doctor. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias, doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal, secretario de la Comisión de Salud, miembro de la Academia Nacional de Medicina, y me podría seguir con su amplia trayectoria. Y creo que usted ha sido una de las voces más críticas y que ha estado alzando la voz justamente en estos tiempos, señalando lo que se está haciendo mal y que está afectando a los pacientes, ¿no? Y creo que eso también es importante reconocerlo, y por eso también nos interesaba mucho pues poder platicar con usted y pues ya más bien ver hacia el futuro, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Por supuesto, como diputado yo comunico mucho a la sociedad y los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Twitter, @Héctor Jaime, en Facebook, Dr. Héctor Jaime, correo electrónico hectorjaime@gmail, y obviamente ponen diputado Héctor Jaime Ramírez Barba y en Google me van a encontrar y a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego, María. Y muchísimas gracias también a todos los que nos escucharon y los que nos vieron en este espacio que justamente tiene esta idea de ser un espacio para construir y para pensar qué es lo que necesitamos, cuál es el sistema de salud que necesitamos en el futuro. Muchas gracias.